Yo lo he traído por escrito porque se me da muy mal hablar en público. De hecho, me da pánico. Pues el camino se queda bien. Buenas noches, hermanos. El autocontrol, como sabéis, es uno de esos frutos del Espíritu Santo, prueba de que hemos nacido de nuevo y de que nuestra fe es verdadera. Ya hemos escuchado Gálatas 5:22 al 23 varias veces esta noche, pero bueno, lo repito. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que significa autocontrol. Contra tales cosas no hay ley. Nuestro cuerpo está en guerra constante contra nuestra mente en todo momento. Ya lo explicó Pablo en Romanos 7. Si hacemos caso a la carne, entonces haremos lo que no conviene. Pero si hacemos caso al Espíritu, entonces tendremos autocontrol y haremos lo que es agradable para Dios, dirigidos por su Santo Espíritu. Voy a hablar no solamente de Jonás, sino también de José y de una persona más que ni siquiera está en la Biblia, pero me ha parecido un buen ejemplo cristiano moderno de cómo debemos actuar ante una situación fuera de nuestro control y donde muchos podríamos caer en miedo o en ira. Me ha parecido apropiado. Y primero voy a empezar con José también. Es un buen ejemplo de autocontrol. Después Jonás es un mal ejemplo de autocontrol. José es uno de los buenos ejemplos de autocontrol. Él rehusó dejarse llevar por el deseo y rechazó la oferta de la mujer de su amo de pasar la noche juntos, sabiendo que eso era un gran pecado contra Dios y que también le habría traído grandes problemas, porque su amo confiaba en él. José se niega, durante varios días además, y al ver que esa mujer iba a llevarle a la perdición, hasta huyó de ella, aunque en la huida se dejara la ropa en manos de la mujer de Potifar. Jamás traicionemos la confianza de nadie, hermanos, y menos aún la gracia de Dios. José consiguió resistir los encantos de la mujer de Potifar por amor a Dios, y gracias a su autocontrol agradó a Jehová, que lo siguió bendiciendo hasta en la cárcel. Aunque el mundo sea injusto y nos tienda trampas, si nos mantenemos firmes al lado de Dios y hacemos su voluntad, hallaremos gracia en sus ojos y seremos premiados. Dios hará que cualquier mala situación se convierta en bendición si nos mantenemos a su lado. José probablemente recordó el proverbio sobre la mujer extraña que encontramos en Proverbios 5. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como la espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de la vida. Jonás es un buen ejemplo de lo que no hay que hacer. Él se negó a hacer la voluntad de Dios, porque odiaba a los habitantes de Nínive por su gran maldad. No quería que fuesen perdonados, y menos aún quería ser él el enviado a predicarles para que se arrepientan. Fíjense el odio que debía de tener en su corazón. Él interponía sus sentimientos a la voluntad de Jehová, de tal modo que pretendió huir de su presencia abordando un barco que iba a otra ciudad en otra dirección, Tarsis. Fíjate lo iluso que era creyendo que podía huir de Dios. Jonás 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, el pobre iluso, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás fue incapaz de vencer su rencor y rabia internas.
Ni siquiera ante el mandato de Jehová al que él tenía, pudo controlar esa ira que tenía dentro de sí contra Nínive. Él creía que Dios tenía límites a su poder y que podría escapar de él. Un pobre iluso, ¿verdad? Pensar que el alcance de la mano de Dios tiene límites. Por supuesto, el alcance del poder de Dios es infinito. Y no solo siguió a Jonás a donde él iba, sino que le puso un gran obstáculo en su camino para que volviese a Nínive a hacer su voluntad en forma de tempestad. Todos sabemos lo que ocurre en la historia. Los marineros echan suerte sobre quien tiene la culpa y recae en Jonás, probablemente porque Dios hizo que así fuese. Era parte de su plan para traer a Jonás de vuelta, y sabemos que a Dios no se le escapa nada. Los marineros enfadados y temerosos echan a Jonás por la borda para apaciguar a Dios. El mar se calma, ellos hacen votos y sacrificios y siguen su camino. Y Jonás es engullido por un gran pez que le lleva a la costa cercana a Nínive durante 3 días y 3 noches. Quien dice que es una ballena, la palabra de Dios no lo especifica, simplemente dice que es un gran pez. Así que puede ser una ballena o cualquier otro. De todas maneras es una situación muy angustiosa, me imagino. Sin embargo, en su momento más débil, cuando la oscuridad acechaba a su alrededor, cuando se vio a sí mismo arrojado al mar por los marineros del barco en el que viajaba, cuando el pez le tragó, en vez de desesperar por completo y abandonarse a la muerte, tuvo un momento de claridad. En vez de dejarse llevar por la desesperación, se acordó de Dios, se acordó de su misericordia, incluso en un momento tan angustioso y terrorífico. Imaginaos la situación. ¿Qué sensación debía de estar recorriendo su cuerpo al sentir que eran sus últimos momentos de vida? Y al menos por un instante se libró de su rebeldía y oró con toda su alma para ser salvado. Y así fue. Dios hace que el pez le deje cerca de la costa de Nínive. Parecía que Jonás había aprendido la lección. Dios le manda de nuevo a Nínive, y esta vez hace lo que el Señor le dice. Pero no. Jonás seguía molesto con Dios por obligarle a hacer lo que no quería. Y fue, pero de muy mala gana, sintiéndose obligado. Él no quería la salvación de Nínive. Debía de odiar a ese pueblo profundamente. Qué malo es el odio, hermanos. El odio nubla la mente, incluso hasta el punto en el que a veces uno no obedece el claro mandato de Jehová. Seguro que en alguna ocasión todos nosotros hemos sentido ira hacia alguien que odiamos por su maldad, por la injusticia de sus actos. Personas que roban, golpean e incluso matan al inocente y al indefenso. ¿Cuántas veces no hemos visto en las noticias algún evento de esta naturaleza? Un hombre o una mujer que mata a su pareja, o a su hijo, o al hijo del vecino, o a un anciano, o a un grupo de personas llenas de odio que se alían juntos para atacar a un inmigrante, o a un sin techo, o para violar a una mujer. Es difícil controlar las emociones en esos momentos. Pero es lo que hay que hacer, hermanos, porque no podemos pagar mal por mal, sino usar el bien para luchar contra el mal. Leamos un momento Romanos 12, del 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Esto quiere decir darle un cargo de conciencia. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Muy importante, y después hablaremos más de esto. Es como si en su cabeza se produjese un cortocircuito. Y la mente se confunde y no sabe cómo actuar en ese momento, porque el que hace el mal espera que se le responda también con el mal. Y está preparado para ello, de hecho. Pero cuando el malvado se le responde con bien, con amor, no sabe cómo reaccionar. Su conciencia despierta y su deseo de hacer el mal se va disipando. Luego hablaremos más de este asunto. Jonás tenía un corazón duro y le daban grandes berrinches. Hasta la muerte me enojo, decía, porque no quería que los habitantes de Nínive se arrepintiesen y fuesen perdonados. No se sometía a la voluntad de Jehová y dejó que su rencor y su ira
se apoderasen de él de nuevo, y Jehová le castigó por su crueldad y falta de empatía. No sabemos si Jonás, tras esta segunda lección de humildad, captó el mensaje, pero personalmente tiendo a pensar que así fue, porque la lección de Dios fue muy clara. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Cuando perdemos el control, nos desviamos del buen camino que Dios ha puesto entre nosotros, y nos olvidamos de su sabiduría, de su amor, su compasión, y como resultado perdemos la capacidad de amar y ser compasivos. Quisiera también aprovechar este momento para hablar de una persona que me parece un ejemplo de autocontrol cristiano de la era moderna, una misionera llamada Sarah Corson, una misionera de la Iglesia Metodista, una denominación protestante, una iglesia en donde se piensa bastante parecido a como hacemos nosotros en la Iglesia de Cristo. Ella fue enviada a la aldea de Sapecho, en Bolivia, en 1980. Formó una pequeña y humilde iglesia en la aldea y la congregación vivía en paz. Era medianoche y la jungla estaba tranquila a la luz de la luna, a kilómetros de cualquier ciudad. Sarah Corson ciertamente no esperaba visitas en el remoto pueblo boliviano donde pasaba el verano. Sin embargo, mientras estaba en el porche y se inclinaba a cubrir a su hijo dormido con una manta, escuchó un golpe repentino, parecido a lo que hemos escuchado antes. Sorprendida, vio un soldado que se acercaba y al mirar a través del claro, o a través de la mirilla, vio muchos más soldados avanzando entre las sombras hacia su cabaña. Imaginaos el terror. Ese verano la organización misionera estadounidense SIFAT, que traducido al español viene a ser Sirvientes de la Fe y la Tecnología, y ahora entenderéis por qué lo de la tecnología, envió a Sarah con un equipo de 17 jóvenes a esta aldea boliviana como parte de un proyecto en curso para ayudar a los residentes empobrecidos a desarrollar prácticas agrícolas sostenibles, y de ahí la palabra tecnología de las iniciales SIFAT. Recientemente, una junta militar se apoderó de las elecciones nacionales, dieron un golpe de Estado y se produjeron disturbios en las zonas rurales del país. La junta sospechaba que los misioneros estadounidenses estaban alentando la resistencia y habían decidido que era hora de eliminarlos de la ecuación. Sarah estaba aterrorizada. Su corazón latía tan rápido que pensó que su corazón iba a estallar. Sabía que tenía una responsabilidad con los habitantes de la casa, pero ni siquiera podía llamarlos. Estaba paralizada por el miedo. Solo tuvo unos segundos para orar antes de que los soldados la encontraran. Dios, si tengo que morir, oró. Dios, si tengo que morir, cuida de mi familia. Y Dios, por favor, quítame este miedo. No quiero morir con miedo. Por favor, ayúdame a morir confiando en ti. Y de repente, ella fue consciente de la presencia de Dios. Estaba lista para morir, e incluso pensó que tal vez a través de sus muertes, su grupo de la organización misionera podría lograr cosas que no habían podido lograr con sus vidas. Valientemente se acercó al soldado más cercano y pronunció unas palabras que nunca hubiera pensado decir por su propia cuenta. «Bienvenido, hermano», gritó. «Entra, no necesitas armas para visitarnos». El soldado saltó y luego soltó. Yo no soy el jefe, solo sigo órdenes. Allí está el comandante, él es el indicado». Sarah levantó la voz y repitió: «Todos son bienvenidos en nuestra casa». El comandante corrió hacia Sarah, la empujó con el cañón del rifle contra el estómago y la metió en la casa. 30 soldados entraron corriendo y empezaron a sacar de todo de los estantes y cajones, en busca de armas. Estaban convencidos de que Sarah y su equipo tenían motivaciones políticas. Sarah tomó una Biblia en español y buscó el Sermón del Monte. «Enseñamos acerca de Jesucristo», dijo, «el Hijo de Dios, que vino a este mundo para salvarnos. También nos enseñó una forma mejor que pelear. Él nos enseñó el camino del amor. Pero por él puedo decirle que aunque me mate, moriré amándole, porque Dios le ama. Para seguirlo, tengo que amarle a usted también».
«Eso es humanamente imposible», estalló el comandante de las tropas. «Eso es cierto, señor», respondió Sara. «No es humanamente posible, pero con la ayuda de Dios sí que es posible». «No lo creo», dijo el comandante. «Puede probarlo, señor. Sé que vino aquí para matarnos a todos. Así que máteme lentamente si quiere demostrarlo. Córteme en pedazos poco a poco y verá que no puede hacer que le odie. Moriré orando por ustedes, porque Dios os ama y nosotros también os amamos». Los soldados rodearon a los misioneros y a muchos aldeanos y estaban a punto de sacarlos a todos en camiones. De repente el comandante cambió de opinión y ordenó bruscamente a las mujeres que regresaran a sus casas. Le dijo a Sara que habrían sido violadas en grupo en el campamento de la jungla y que deseaba evitarles eso, pero que si se descubría que él las había liberado probablemente pagaría con su propia vida. Los hombres que habían sido capturados fueron cargados en camiones y a esos sí que se los llevaron. Antes de irse el comandante dijo: «Podría haber luchado con cualquier cantidad de armas que hubieran tenido, pero aquí hay algo contra lo que no puedo entender, algo contra lo que no puedo luchar». A medida que se acercaba el domingo, los aldeanos advirtieron a los misioneros que no celebraran un servicio religioso esa semana, ya que los militares asumirían que cualquier reunión sería tratada como si tuviesen una agenda política. Pero el sábado por la noche, Sara recibió un mensaje inesperado del comandante que había asaltado el pueblo. Quería asistir a la iglesia el domingo y le dijo que si Sara no venía a recogerlo en su vehículo, él caminaría los 10 kilómetros hasta allí personalmente y estaría allí de todos modos. La solicitud parecía sospechosa. Sara decidió que solo aquellos que estuvieran dispuestos a arriesgar sus vidas deberían asistir a la iglesia ese domingo. Ella dio un mensaje a la población que decía: «Después de todo, tendremos un servicio, pero no están obligados a venir. De hecho, pueden perder la vida si vienen. Nadie sabe qué hará este soldado. No vengan cuando suene la campana de la iglesia, a menos que estén seguros de que Dios quiere que vengan». Cuando llegó el domingo por la mañana, ¿qué se imaginan? La iglesia estaba llena. Temblando, los aldeanos se reunieron. El comandante y su segundo llegaron completamente armados hasta los dientes y se sentaron entre la congregación, sin que sus rostros indicaran si el propósito de su llegada era amistoso u hostil. Era costumbre que la congregación saludara personalmente a los visitantes con un apretón de manos y un abrazo durante la canción de bienvenida antes del servicio. Aunque Sara iba a renunciar a todo, menos la canción, la congregación espontáneamente comenzó a saludar a los dos visitantes con apretones de manos y abrazos. El primero en hacerlo dijo mientras abrazaba al comandante: «Hermano, no nos gusta lo que usted ha hecho a nuestro pueblo. No nos gusta lo que ha hecho a nuestra aldea, pero esta es la casa de Dios, y Dios te ama, así que eres bienvenido aquí». Los demás siguieron su ejemplo. El comandante quedó completamente desconcertado. Ahí están esos carbones encendiéndose en su cabeza. Se dirigió a la gente: «Nunca soñé que podría asaltar un pueblo, regresar y que ese pueblo me acoja como un hermano». Señalando a Sara, dijo: «Esa mujer me dijo el jueves por la noche que los cristianos aman a sus enemigos, pero entonces no le creí. Me lo han mostrado esta mañana. Nunca antes creí que existiera Dios, pero lo que acabo de sentir es tan fuerte que nunca dudaré de la existencia de Dios mientras viva». 2 semanas más tarde, todos los hombres que habían sido encarcelados fueron devueltos al pueblo. O sea que no les pasó nada. Las últimas palabras del comandante a Sara permanecerían con ella el resto de su vida. «He peleado muchas batallas y matado a mucha gente. Para mí no significaba nada. Mi trabajo era simplemente exterminarlos a todos, pero nunca los conocí personalmente. Esta es la primera vez que conozco a mi enemigo cara a cara, y creo que si nos conociéramos, nuestras armas no serían necesarias». Con este ejemplo moderno de actitud cristiana ejemplar me despido, hermanos. Recordemos siempre el amor de Dios y su gracia. Abandonemos nuestros deseos personales de la carne que nos alejan de Él. No resistamos su Espíritu Santo, sino dejemos que Él sea el que tome el control en esas situaciones donde nosotros estamos a punto de perderlo.
Si amamos a Dios por encima de todas las cosas con nuestra mente y toda nuestra alma, podremos soportar toda tentación e impulso maligno que esta vida nos dé. Que Dios nos bendiga a todos con una gran fe que dé muchos frutos y podamos vivir una vida siempre agradable a sus ojos, combatiendo el mal con el bien. Amén. Amén. Plas, plas, plas.